Roma, agosto de 1498. En el Palacio Vaticano, el cardenal Giovanni Michiel está cenando con el Papa. Es un honor extraordinario. Una invitación que no se puede rechazar. Pero mientras levanta su copa de vino, ve algo. Una mirada entre el Papa y su hijo. Una sonrisa apenas perceptible. Y un escalofrío recorre su espalda. ¿Bebe? El vino es excelente. De las mejores bodegas del Vaticano. ¿Dulce? Con un ligero regusto amargo que atribuye a las especias. Termina la cena. Regresa a su palacio. Y 3 horas después, comienza el infierno. Primero es el dolor de estómago. Agudo. ¿Punzante? Como si 1000 cuchillos le atravesaran las entrañas. Luego vienen los vómitos. Violentos. Incontrolables. Vomita hasta que no queda nada en su estómago. Y entonces vomita sangre. Sus ojos comienzan a sangrar. Lágrimas rojas corren por sus mejillas. Su piel se vuelve amarilla. Sus músculos se contraen en espasmos tan fuertes que se rompe 2 costillas. Y mientras agoniza en su cama, gritando por misericordia, solo puede pensar una cosa. Los Borgia. Los malditos Borgia lo han envenenado. Bienvenidos a la historia de la familia más infame del Vaticano. La familia que convirtió el veneno en un arte. Que mató cardenales para robar sus fortunas. Que practicó incesto en los salones sagrados. Y que transformó las cenas de gala en ejecuciones silenciosas. Porque lo que vas a descubrir no es historia de la Iglesia. Es la historia del crimen organizado disfrazado de religión. Y sucedió en el corazón mismo del cristianismo. España, 1431. En la región de Valencia, nace Rodrigo de Borja. Su familia es noble pero no rica. Poderosa localmente pero insignificante en el gran escenario europeo. El niño Rodrigo crece sabiendo que si quiere poder real, debe salir de España. Debe ir a Roma. Debe entrar en la Iglesia. Y tiene suerte. Su tío, Alfonso de Borja, se convierte en cardenal. Luego en papa, bajo el nombre de Calixto III. Y usa su posición para elevar a toda su familia. Especialmente a su sobrino favorito, Rodrigo. A los 25 años, Rodrigo es nombrado cardenal. No por piedad. No por mérito teológico. Sino por nepotismo puro. Su tío le regala uno de los puestos más poderosos de la cristiandad. Y Rodrigo aprende la lección más importante de su vida. En Roma, la sangre vale más que la virtud. Rodrigo Borgia no es un hombre santo. Ni siquiera pretende serlo. Es alto. Guapo. Carismático. Y tiene un apetito voraz por el placer. Amantes. Fiestas. Lujo. Todo lo que un cardenal no debería tener. Y todo lo que él disfruta abiertamente. Tiene al menos 8 hijos reconocidos. Probablemente más. Sus amantes son esposas de nobles romanos. Viudas ricas. Cortesanas hermosas. Y Rodrigo no oculta nada. Sus hijos caminan por el Vaticano como príncipes. Sus amantes asisten a ceremonias religiosas con joyas que él les compró. La Iglesia se escandaliza. Otros cardenales lo denuncian. El Papa Pío II le escribe una carta furiosa, acusándolo de orgías. De bailes obscenos. De conducta indigna de un príncipe de la Iglesia. Rodrigo responde con una disculpa vacía. Y continúa exactamente como antes. Porque Rodrigo entiende algo que los demás cardenales piadosos no entienden. En Roma, el poder no viene de la virtud. Viene del dinero. Y de saber quién tiene secretos que ocultar. Rodrigo colecciona ambos. Soborna. Chantajea. Compra lealtades. Y espera su momento. En 1492, el Papa Inocencio VIII muere. Se convoca un cónclave para elegir al nuevo Papa. Rodrigo Borgia tiene 61 años. Ha esperado décadas por este momento. Y ahora, finalmente, actuará. El cónclave papal se supone que es una elección espiritual.
Los cardenales oran. ¿Meditan? Buscan la guía del Espíritu Santo para elegir al hombre más digno de liderar la cristiandad. Pero en 1492, el cónclave es una subasta. Y Rodrigo Borgia es el mejor postor. Antes del cónclave, los sirvientes de Rodrigo visitan discretamente a cada cardenal. Les llevan regalos. ¿Oro? Propiedades. Títulos para sus familias. Promesas de puestos poderosos. Un cardenal recibe 4 mulas cargadas de plata. Otro recibe una fortaleza entera. Un tercero es prometido el obispado más rico de Italia. Y funciona. Cuando el cónclave vota, Rodrigo Borgia es elegido papa por abrumadora mayoría. Se convierte en Alejandro V. El papa más corrupto de la historia. Un hombre que compró el trono de San Pedro con sobornos tan descarados que incluso los romanos, acostumbrados a la corrupción, quedan atónitos. Y desde el primer día de su papado, Alejandro V deja claro que el Vaticano ahora pertenece a los Borgia. Nombra a su hijo César como arzobispo a los 18 años. Luego como cardenal. Luego como comandante de los ejércitos papales. Su otro hijo, Juan, es nombrado duque. Su hija Lucrecia se casa con nobles cada vez más poderosos, uno tras otro. Los Borgia no solo controlan la Iglesia. Son la Iglesia. Y cualquiera que se interponga en su camino. Cualquiera que los desafíe. Cualquiera que tenga algo que ellos quieran. Será eliminado. Y el arma favorita de los Borgia no es la espada. Es algo mucho más silencioso. Mucho más efectivo. Un veneno llamado cantarella. Cantaré. El veneno más famoso del Renacimiento. La herramienta favorita de los Borgia. Un compuesto tan letal que una sola gota puede matar a un hombre. Tan sutil que puede tardar días en actuar. Tiempo suficiente para que el envenenador esté lejos cuando la víctima finalmente muera. Nadie sabe con certeza qué era la cantarella. Los Borgia guardaron la receta en secreto absoluto. Pero los historiadores médicos tienen teorías basadas en los síntomas descritos en las crónicas de la época. La teoría más aceptada es que era arsénico. Específicamente, trióxido de arsénico. Un polvo blanco, inodoro, insípido. Casi imposible de detectar en comida o bebida. Los Borgia supuestamente lo refinaban hasta lograr una pureza extrema. Y luego lo mezclaban con otros ingredientes para hacerlo aún más letal. Algunos dicen que añadían fósforo extraído de huesos humanos. Que hervían los huesos de cadáveres hasta reducirlos a ceniza. Y extraían el fósforo blanco. Un veneno que causa necrosis de los huesos, especialmente la mandíbula. Otros dicen que mezclaban el arsénico con veneno de víbora. O con extractos de plantas venenosas como la belladona y el acónito. La verdad probablemente es una combinación. Los Borgia no eran químicos científicos. Pero eran experimentadores dedicados. Probaban sus venenos en prisioneros. En criminales condenados. En mendigos que desaparecían de las calles de Roma. Refinaban la fórmula. Ajustaban las dosis. Hasta crear el veneno perfecto. Y perfecto significaba no solo letal. Significaba indetectable. Los síntomas de la cantarella se parecían a enfermedades comunes. Fiebre. Vómitos. Diarrea. Los médicos de la época los atribuían a fiebres malignas. A humores desequilibrados. A castigos divinos. Nunca a veneno. O si lo sospechaban, tenían demasiado miedo de los Borgia como para decirlo. La cantarella podía administrarse de muchas maneras. En vino. En comida. Incluso frotada en los labios de una copa. O mezclada con tinta en cartas que la víctima tocaría con las manos. Y luego, inevitablemente, se llevaría a la boca. El veneno entraba al cuerpo. Y comenzaba su trabajo lento y horrible. Los primeros síntomas aparecían horas después. A veces días, dependiendo de la dosis. Comenzaba con malestar estomacal. Náuseas. La víctima pensaba que había comido algo en mal estado. Nada preocupante. Pero luego el dolor se intensificaba.
Calambres abdominales tan severos que la víctima se doblaba de dolor. Vómitos violentos. Primero comida. Luego bilis. Finalmente sangre. Diarrea explosiva que deshidrataba rápidamente. La víctima perdía líquidos más rápido de lo que podía reponerlos. La sed se volvía insoportable. Pero beber solo empeoraba los vómitos. A medida que el arsénico se absorbía en el torrente sanguíneo, los síntomas se volvían más terribles. La piel adquiría un tinte amarillento. Los ojos se inyectaban de sangre. A veces sangraban lágrimas rojas. La lengua se hinchaba. Se volvía negra. La víctima apenas podía hablar. Solo emitir gemidos roncos. Los músculos comenzaban a sufrir espasmos incontrolables. Convulsiones sacudían el cuerpo. Tan fuertes que podían romper huesos. Dislocar articulaciones. La víctima se mordía la lengua hasta sangrar. Se orinaba encima. Defecaba sin control. Toda dignidad desaparecía en la agonía. Y la mente también sufría. El arsénico atraviesa la barrera hematoencefálica. Causa alucinaciones. Paranoia. La víctima veía cosas que no existían. Escuchaba voces. Se volvía loca de terror antes de morir. Y la muerte, cuando finalmente llegaba, era una misericordia. Un escape del infierno químico que el cuerpo se había convertido. El proceso podía tomar de 3 días a 2 semanas. Dependiendo de la dosis. Una muerte lenta. Pública. Humillante. Y aparentemente natural. Porque los síntomas parecían enfermedad común. Nadie podía probar que era veneno. Nadie excepto los Borgia. Que miraban. Y sonreían. Y cobraban la herencia de la víctima. Los Borgia envenenaron a docenas de personas. Quizás cientos. Los registros son incompletos porque muchas muertes nunca se investigaron. Pero algunos casos son innegables. Documentados por múltiples fuentes. Tan obvios que incluso los cronistas de la época, aterrorizados de los Borgia, se atrevieron a escribirlos. El cardenal Orsini. Rico. Poderoso. Propietario de vastas tierras. Cena con el Papa Alejandro V en 1497. A la mañana siguiente, enferma. 5 días después está muerto. Sus propiedades pasan al Vaticano. Al control de los Borgia. El cardenal Michiel. Ya lo conocimos al principio. Su muerte es tan sospechosa que el embajador veneciano escribe a su gobierno advirtiendo que ningún veneciano debe aceptar invitaciones para cenar con el Papa. Porque las cenas de Alejandro V son sentencias de muerte. El cardenal Ferrari. El cardenal Capua. El cardenal Orsini el joven. ¿Todos ricos? Todos muertos poco después de cenar con los Borgia. Y todas sus fortunas, misteriosamente, terminan en las arcas papales. O en los palacios de César Borgia. Pero no solo matan cardenales. También eliminan rivales políticos. Nobles que se oponen a ellos. Incluso miembros de su propia familia cuando se vuelven inconvenientes. Juan Borgia, el hijo favorito de Alejandro, es asesinado en 1497. Su cuerpo es encontrado en el río Tíber con múltiples puñaladas. Los rumores inmediatamente señalan a César Borgia. Su hermano. Dicen que César estaba celoso del favor que Juan recibía de su padre. Que ambos hermanos competían por el mismo poder. Y que César, brutal y despiadado, simplemente eliminó la competencia. Alejandro llora públicamente por su hijo muerto. Pero nunca investiga seriamente el asesinato. Porque sabe. Todos saben. Pero nadie se atreve a acusar a César. Y luego está Lucrecia. La hija de Alejandro. Hermosa. Educada. Y en el centro de los escándalos más oscuros de los Borgia. Porque Lucrecia no es solo hija. También es, según los rumores que escandalizan incluso la corrupta Roma, la amante de su propio padre. Los cronistas de la época escriben sobre banquetes en los apartamentos papales donde Lucrecia actúa como anfitriona, vestida con ropas provocativas. Sentada en el regazo de su padre.
besándolo de maneras que ninguna hija debería besar a su padre. Y las habladurías van más allá. Se dice que Alejandro está obsesionado con su hija. Que la llama su perla. Su joya más preciosa. Que no puede soportar estar lejos de ella. Cuando Lucrecia se casa por primera vez, Alejandro queda desolado. Pero el matrimonio no dura. El Papa lo anula. Con la excusa de que nunca fue consumado. Y Lucrecia regresa al Vaticano. Al lado de su padre. El segundo matrimonio de Lucrecia termina aún peor. Su esposo, Alfonso de Aragón, es atacado en las escaleras del Vaticano. Apuñalado múltiples veces. Sobrevive. Pero mientras se recupera en su cama, estrangulado. El asesino nunca es encontrado. Pero todos saben quién ordenó el asesinato. César Borgia. El hermano de Lucrecia. Quien también, según los rumores más oscuros, es su amante. Los Borgia no solo rompen las leyes de Dios. Las destruyen completamente. Incesto. Asesinato. Veneno. Orgías. Todo sucede en el Vaticano. En el corazón sagrado de la cristiandad. Y el Papa. El representante de Cristo en la tierra. Es el arquitecto de toda esta corrupción. Y entonces, en 1501, Alejandro V organiza el banquete más infame de la historia. Un evento tan escandaloso que será recordado durante siglos. Un evento conocido como el banquete de las castañas. Y lo que sucede esa noche superará incluso los peores rumores sobre los Borgia. Octubre de 1501. El Papa Alejandro V invita a 50 de las cortesanas más hermosas de Roma a una cena privada en sus apartamentos del Vaticano. No nobles. No esposas respetables. Prostitutas. Las mejores. Las más caras. Las más hermosas. Y les promete una noche que nunca olvidarán. La cena comienza normalmente. Comida exquisita. Vino excelente. Música. Las cortesanas, vestidas con sus mejores galas, charlan con los invitados masculinos. Cardenales. Nobles. El hijo del Papa, César. Todos están presentes. Es una fiesta elegante. Hasta que termina la cena. Entonces el Papa da una señal. Los sirvientes entran con cestas llenas de castañas. Las esparcen por el suelo de mármol. Y Alejandro hace un anuncio. Las cortesanas deben desnudarse. Completamente. Y recoger las castañas. Gateando por el suelo. Mientras los hombres miran. Las mujeres obedecen. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tienen? Este es el Papa. El hombre más poderoso de la cristiandad. Así que se quitan los vestidos. Las joyas. Todo. Y gatean por el suelo. Desnudas. Recogiendo castañas. Mientras los cardenales se ríen. Bebe. Y hacen apuestas sobre quién recogerá más. Pero esto es solo el comienzo. Según el cronista Johann Burchard, maestro de ceremonias papal que estuvo presente, lo que sigue es aún peor. Después de las castañas, comienza una orgía. Abierta. Pública. En los apartamentos papales. Las cortesanas son emparejadas con los invitados. Comienzan a tener relaciones sexuales. Allí mismo. En el suelo. En los sofás. Contra las paredes. Y el Papa observa. Sentado en su trono. Bebiendo vino. Animando. Haciendo comentarios sobre las actuaciones. Como si estuviera viendo un espectáculo teatral. Se ofrecen premios. Vestidos de seda. Joyas. Dinero. Para el hombre que pueda tener relaciones sexuales con más mujeres. Para la mujer que pueda satisfacer a más hombres. Es una competencia. Un juego. Y el Papa es el juez. Manteniendo la puntuación. Riendo. Disfrutando. Lucrecia está presente. La hija del Papa. Observando junto a su padre. Según algunos relatos,
participando. César también está allí. Y ambos. Padre. Hijo. Hija. Observan esta orgía masiva en los salones sagrados del Vaticano. Como si fuera entretenimiento normal. El banquete de las castañas se convierte en leyenda. Los embajadores escriben horrorizados a sus gobiernos. Los cronistas lo documentan, aunque con lenguaje cuidadosamente velado. Y en toda Europa, la gente se pregunta: ¿cómo puede un papa? El vicario de Cristo. El líder espiritual de millones. ¿Organizar semejante depravación? Pero para los Borgia, es normal. Son intocables. El papa puede hacer lo que quiera. Nadie puede juzgarlo. Nadie puede detenerlo. ¿Y si alguien lo intenta? Si alguien habla demasiado. Si alguien se atreve a desafiar a los Borgia. Simplemente recibirá una invitación para cenar. Y nunca se despertará. Los Borgia parecen invencibles. Alejandro V controla el Vaticano. César controla los ejércitos. Lucrecia se casa con nobles poderosos, extendiendo la influencia de la familia por toda Italia. Tienen riqueza. Poder. Y el veneno para eliminar a cualquiera que se interponga. Pero la arrogancia tiene su precio. Y en agosto de 1503, el destino les tiende una trampa. Una trampa de su propia creación. Porque los Borgia, maestros del veneno, están a punto de ser víctimas de su propia arma. Agosto de 1503. Hace un calor infernal en Roma. El aire es pesado. Sofocante. La malaria es rampante. La gente muere en las calles. Pero los Borgia están planeando otra cena. Otra oportunidad de enriquecer sus arcas eliminando a un cardenal rico. El objetivo es el cardenal Adriano Castellesi. Inmensamente rico. Propietario de vastas tierras. Y convenientemente, sin herederos cercanos. Lo invitan a cenar en una villa fuera de Roma. Una cena íntima. Solo el Papa. César. El cardenal. Y unos pocos sirvientes de confianza. El plan es simple. Envenenar el vino del cardenal. Dejar que muera en unos días. Culpar a la malaria o a las fiebres. Y quedarse con su fortuna. Los Borgia lo han hecho docenas de veces. Es rutina. Pero esta vez, algo sale terriblemente mal. Nadie sabe exactamente qué pasó. Quizás los sirvientes confundieron las copas. Quizás alguien saboteó deliberadamente la operación. Quizás fue simplemente mala suerte. Pero el veneno que los Borgia prepararon para el cardenal. La cantarella destinada a matarlo. Termina en las copas equivocadas. Alejandro V y César Borgia beben el vino envenenado. Su propio veneno. La cantarella que han usado para matar a tantos otros. Y pocas horas después, ambos están agonizando. Los síntomas llegan rápido. Vómitos violentos. Dolor abdominal insoportable. Fiebre que hace delirar. Los médicos son convocados urgentemente. Pero no pueden hacer nada. Porque no saben qué veneno es. Ni cómo tratarlo. Y los Borgia, que sí lo saben, están demasiado enfermos para hablar. Alejandro V, de 72 años, no tiene la fuerza para sobrevivir. Durante días agoniza en su cama. Su piel se vuelve amarilla. Luego negra. Su cuerpo se hincha grotescamente. La descomposición comienza antes de que muera. El olor es tan terrible que los sirvientes apenas pueden acercarse. El 18 de agosto de 1503, 10 días después de beber el vino envenenado, el Papa Alejandro V muere. Su cuerpo está tan hinchado y descompuesto que apenas cabe en el ataúd. Tienen que forzarlo. Romper huesos. Comprimir el cadáver inflado. Es un final grotesco para un papa grotesco. César sobrevive. Es más joven. Más fuerte. Lucha contra el veneno durante semanas. Pierde todo su cabello. Su piel se desprende en grandes placas. Queda desfigurado. Debilitado. Pero vive. Aunque su poder está roto.
Porque sin su padre, sin el Papa protegiéndolo, César es vulnerable. Sus enemigos, silenciados durante años por miedo, ahora atacan. Es arrestado. Sus tierras confiscadas. Sus títulos revocados. Escapa a España. Lucha como mercenario. Y finalmente muere en batalla en 1507. A los 31 años. Solo. Olvidado. Un fantasma de su antiguo poder. Lucrecia sobrevive más tiempo. Se casa una cuarta vez. Con el duque de Ferrara. Se retira de la política. Tiene hijos. Intenta construir una vida normal. Pero los escándalos la persiguen. Los rumores sobre incesto. Sobre asesinatos. Sobre orgías en el Vaticano. Nunca desaparecen. Muere en 1519 durante un parto difícil. A los 39 años. Y con ella muere la línea directa de los Borgia. La familia que aterrorizó Roma. Que convirtió el Vaticano en un nido de víboras. Que hizo del veneno un instrumento de gobierno. Finalmente se extingue. Pero su legado perdura. Porque el apellido Borgia se convierte en sinónimo de corrupción. De traición. De veneno. Durante siglos, cuando los italianos quieren insultar a alguien, lo llaman Borgia. Cuando quieren describir una cena peligrosa, dicen que es una cena Borgia. Y la cantarella. El veneno que los Borgia perfeccionaron. Desaparece con ellos. El secreto se pierde. Nunca se recupera la receta exacta. Pero su reputación sobrevive. Como el veneno perfecto. Indetectable. Inevitable. Letal. La historia de los Borgia nos enseña algo aterrador. Que el poder absoluto no solo corrompe. Transforma. Convierte a seres humanos en monstruos. Hace que padres violen a hijas. Que hermanos asesinen hermanos. Que sacerdotes organicen orgías. Y que todos justifiquen sus crímenes en nombre de la familia. Del poder. Del destino. Alejandro V fue uno de los papas más depravados de la historia. Pero no fue el único corrupto. La Iglesia del Renacimiento estaba podrida hasta la médula. Vendía indulgencias. Nombraba a niños como obispos. Toleraba a cardenales con docenas de hijos ilegítimos. Los Borgia fueron simplemente los peores. Los más descarados. Los que llevaron la corrupción a su extremo lógico. Y la tragedia es que pudieron. Durante años. Sin consecuencias. Porque tenían poder. Y en Roma, el poder lo perdonaba todo. Hasta que el veneno que usaron para mantener ese poder finalmente se volvió contra ellos. La cantarella, su arma perfecta, se convirtió en su ejecución. Hay una justicia poética en eso. Los maestros del veneno. Los asesinos silenciosos. Muriendo por su propia creación. Alejandro envenenado por la cantarella que ordenó preparar. César desfigurado por el veneno que usó para matar rivales. Ambos víctimas de su propio ingenio letal. Y hoy, más de 500 años después, el nombre Borgia sigue siendo una maldición. Una advertencia. Un recordatorio de lo que sucede cuando el poder se concentra sin límites. Cuando la moralidad se sacrifica por la ambición. Cuando la familia se convierte en una empresa criminal. Los turistas visitan Roma. Caminan por el Vaticano. Admiran las obras de arte. Las arquitecturas magníficas. Pero pocos saben que bajo esos techos pintados por Miguel Ángel. En esos salones decorados por Rafael. Sucedieron algunas de las atrocidades más oscuras de la historia humana. Orgías. Incesto. Asesinatos. Todo bendecido por un papa. Todo justificado en nombre de Dios. Y todo pagado con sangre. Con veneno. Con las vidas de docenas. Quizás cientos. De personas cuyo único crimen fue tener algo que los Borgia querían. La próxima vez que veas una copa de vino en una cena elegante. Recuerda a los Borgia. Recuerda que durante años
En la ciudad más santa de la cristiandad. Una copa de vino podía significar muerte. Que una invitación papal era una sentencia. Y que el hombre que decía representar a Dios en la tierra era en realidad el diablo disfrazado. Los Borgia nos enseñan que el mal no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene vestido de oro. Sonriendo. Ofreciéndote vino excelente. Y diciendo que es un honor. Un privilegio. Cenar con el Papa. Hasta que bebes. Y sientes el primer retorcijón en el estómago. Y comprendes. Demasiado tarde. Que acabas de beber tu propia muerte.